una familia que ahora ya no hay tanto porque ya es mucho más masivo, ¿no? Además estamos hablando de que hace 20 años pues la población probablemente era la mitad de la que hay en el Valle de Toluca. Hasta la fecha, Hasta la fecha puede ser que sí. Entonces fue muy significativo porque yo adoro mucho a mi municipio y hay un libro, por ejemplo, que va a salir pronto que tiene que ver con historias que sucedían en el barrio, digamos, ¿no? En este caso es en Infonavit San Francisco, artístico, que lo que ya puede dejar de por sí una historia para todos. ¿cómo es conseguir una editorial? Difícil. Sí, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, las opciones son una, contratar entonces en este caso esta es una convocatoria abierta, pero de una institución privada, por decirlo así, Ok, aunque sea independiente, ¿no? ajá. Porque no tiene afanes de lucro, sino de subsistencia. Ok, qué extraño es todo eso, pero pues sí, al final dependemos de los lectores, De los de quién. Derroteros del Alba es mi primer libro, es con la vida sexual de los insectos. ¿Y qué significó para ti? Y luego el otro, el eco de una ave que estalla. Ese es el último. ¿Ese qué significa? Una historia o 60. Ahora hay 140 caracteres. 140 caracteres. Y además, en una época en la que no había hilos, no había imágenes, no había audio, no había flits, entonces tenía que ser totalmente independiente la historia y entenderse por sí sola en 140 caracteres en ese mar en el cual aparecen de pronto algunas botellitas con mensajes divertidos que tienen que ver con las balas perdidas, que para un país con violencia como el nuestro y en una época en la que estaba terminando el sexenio de la guerra del narco, contra el narco, pues había dado clases en una escuela privada y también hacían cosas semejantes. Y dije, pues vamos a intentarlo y pues empecé a hacerlo y salieron 2020, perdón, en que salió a la venta y que ha tenido muy buena recepción porque parece que es algo nuevo Sí. cuando no lo es. Ajá, sí, justamente, creo que todos entramos a Twitter, todos los vemos, pero ya el recopilar una historia y hacerlo un libro, la verdad, yo cuando lo empecé a medio leer, dije, es que, ¿qué es esto? A pesar de ser, pues sí, simplemente es una narrativa diferente, ¿no? Que creo que es algo que justamente platicábamos hace rato de las redes sociales, que hoy nos están permitiendo un mar de oportunidades y un mar de público, ¿no? O sea, ya son millones y millones de personas que pueden leer ese tweet. Sí, y hay una cosa bien interesante. En 2011, 2012, cuando lo empecé a escribir, era una red totalmente distinta. No había cuenta que ese Twitter desapareció, que esa forma de comunicarse desapareció y que lo que yo escribí puede seguir teniendo pertinencia, no solo dentro de Twitter, sino del ámbito A literario. pesar de eso también se hace, te digo, lo de la belleza, pero también el cuestionarte. Al leer ese tipo de cosas a mí, yo no soy una seguidora de la poesía, pero al leer todo lo que escribías decía como, tiene razón y me estoy cuestionando, y yo creo que eso es lo bonito del arte, el que cree un sentimiento en aquella persona que lo está recibiendo y cómo lo adapta al tuyo y el hacerte pensar como, a lo mejor puedo cambiar algo a partir de esto que leí. No lo sé. ¿Sabes qué? El arte en general, creo, tiene que generar un impacto en aquel que lo está viendo, ¿no? Ujú. Si después de eso ya llega un punto intelectual, pues entonces ya está del otro lado, ¿no? Ya es trascendental, digamos, ya ha trascendido de tu libretita al ámbito público. Entonces, sí, pero ya cuando entra en cuestiones de política o de pensamiento, ya es mucho más sofisticado y no necesariamente la gente está de acuerdo. O sea, no necesariamente está de acuerdo. Entonces, cuando llega y sucede, quiere decir que se ha logrado el objetivo, aunque no necesariamente los escritores lo que queremos es eso. O sea, no, la historia y nosotros cambiamos. Y eso que ellos opinaban en algún momento va a dejar de tener pertinencia, ¿no? Ujú. Pero es lo bonito, yo creo que el leer, el informarte, el aprender, el que te cuestiones, el que digas, no, yo no pensaba como tú, pero bueno, a lo mejor tienes razón, o no estoy de acuerdo contigo, pero también respeto tu opinión. Creo que es algo que debemos de poner mucho ejercicio como sociedad, porque ahora también las redes sociales se permiten, no estoy de acuerdo contigo, y entonces tú y yo, y nos vemos al A la final de la salida. escuela. Sí, exactamente, Sí. pero el respeto creo que es algo muy básico. Vamos a platicar acerca también, quisiera ya interrogarte, de la situación en México también, ¿Ok? en términos de literatura, de poesía, de las letras, vaya. Pero antes vamos a un corte, no se vayan, continuamos en Genio y Figura. Continuamos, amigos, y ahora quiero hacer una breve sección que tenemos aquí en Genio Figura, que son unas preguntas rápidas.
La pregunta es rápida, pero si te quieres que explayar un poquito, no importa, está Sí, bien. de respuesta inmediata. Ajá, lo que te Perfecto. venga lo primero a la mente. Va. Oye, ya que salió ahorita el tema y que está... Ah, mira, es una cosa guapachosa y pues uno que es flor de barrio y mucho del vínculo que se genera en general o que generaba yo con mis amigos en la secundaria y que muy probablemente también con ellos mismos lo comparto con Silvio Rodríguez. Uy, Y, buenas. y toda esa como que en algún momento era pose, por viendo mis compañeros seguramente confirmarán que me la pasaba bailando y le subía el volumen. Eso te iba a decir, ¿te mientras gusta bailar escuchaba. o solo la música? No, me gusta bailar. Bailar salsa, bailar Historias de lo que vives. ¿De dónde viene eso de esto? esto. O del efecto servilleta, no Es- sé. Yo creo que tiene que ver con algo que comparto, creo, con los comunicadores, ¿no? O cosas tan elementales como de pronto escuchar que los cables en la calle están sonando tanto que pueden ser equiparados con el canto de los pájaros. Por ahí tengo un texto donde los pájaros hacen una suerte y ya el trabajo literario es hacer que eso que se está narrando genere, como te decía hace rato, un impacto físico o uno mayor o no. Ujú, también no. ¿Y cómo es ese proceso para ti? Tu proceso, un artículo. Hay como un proceso previo, y esto es algo que normalmente no dicen los escritores, y es que normalmente escribimos mucho antes de servir para la historia, ¿no? Como, por ejemplo, en Campeche hay un lugar en donde exhuman a los muertos, los visten y luego los vuelven a guardar en una suerte como de 2 de noviembre. Y hay un montón de historias semejantes así en todo. Ocupo, la exploto o la pervierto para convertirla en la historia conforme a lo que crea que deba de ser, ¿no? Ya sea Y por ejemplo, en tus viajes, escribes. que es para un parque bellísimo, y dijimos, pues vamos a ver qué encontramos, ¿no? Vamos a cenar una cerveza X, y encontramos que había quien nos diera un recorrido nocturno por la selva. Chas. Fue una cosa impresionante, ranas venenosas que si tocan te pueden generar. Entonces tú primero vas así como bien jefe, y te van diciendo eso y estás así, mira, y ahí hay un murciélago, y te va generando una sensación de miedo al tigre que nos fuera a brincar, Sí, ¿no? sí, sí. Porque en algún momento nos dice el guía, miren, ahí hay una serpiente, está enrollada, que quiere comerse a una rana, que era la rana justamente que si tocabas, Era venenoso. era venenosa, ¿no? Entonces, ese asombro que te genera una situación como muy simple, después, ya cuando la recuerdas, se puede magnificar o no, y nos veían así feo, y tú te das cuenta que eso no es normal, y que ahí hay algo que hay que, pues, revelar, o pensar, o reflexionar, o en todo caso, pues, decir, esto pasó, ¿no? Y ahí está la diferencia entre inventar una historia o nada más hacer una suerte de reportaje. Inventar más cosas, ¿no? Probablemente, digo, ya en términos, quiero leer. escuchar, quiero más, y ya. Puede convertirse en un gran libro o nada más ser una anécdota o un chisme. Sí, también se pueden quedar por ahí. Pues vamos a continuar, vamos a ir rápido a un corte. Más adelante seguiremos platicando acerca de qué viene en el futuro de la vida de Ever, acerca de los proyectos, de libros que también vienen en puerta. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo los ibas ligando? ¿Por qué la radio? La radio fue una oportunidad, y ahí estaban 2 compañeros míos de la licenciatura. Entonces, Luis y David, ¿no? Que eran musicales, de música, que la música, pues creo que no hay una persona a la que no le guste la música, ¿no? Y a mí me embonó muy bien porque me dieron un programa de música del mundo, que venía muy bien con con mi formación y con mis gustos. Otro salsa. Entonces tenía todas las posibilidades, ¿no? Norteamérica y la parte reprimida, que es la de los negros, la parte negra que tenía que ver con todos los ritmos afroantillanos. El y mundo. ajá, y acercarme La a música es todo, la historia del ¿no? mundo. Sin duda, sí. Y además la mejor forma de comunicarnos, ¿no? Sí, Y sí, sí, el- sí. y a- Ya para ir terminando esta entrevista, quisiera que me contaras rapidísimo acerca de tus proyectos que vienen en puerta. ¿Qué esperas en un futuro? Realista, la novela es erótica lírica, ¿no? Entonces tiene que ver con el surrealismo, ¿no? O sea, está como mucho en un afán divertido, sublime, erótico, ¿no? Sin molestar mucho. El otro libro que también estaba a punto de salir antes de la pandemia es un libro de cuentos sobre historias de historias urbanas
del Valle de Toluca y con ganas de explorar cosas tenebrosas y violentas y de espantar al No burgués, dirían ficción. ellos. Sí, ficción, porque basadas en historias reales, Reales, pero ficcionadas. pero manipuladas Ok. para que fueran literariamente desahuciamiento, tanatología, cosas así, ¿no? Personajes, es una enfermera de un asilo de ancianos, ¿no? Entonces la muerte está muy cercana, pero la vida de la enfermera, pues está, que digamos que es en torno a quien gira toda la historia, está narrada a partir de su pareja, ¿no? Y eso era lo que yo quería tratar, pero pues no ha salido, Pero viene dictaminada, puerta. entonces está terminada, ya nada más espero que me digan si sí o si no, y ya sea arreglarla o mandarla a otra editorial o que se publique. Tengo aquí Eco de un ave que estalla, lo sacado de Twitter, que también los invito a que sigan a Ever. Voy a cada frase. Al diente de león también le dieron un soplo de vida. Cuando no teníamos velitas de pastel, usábamos dientes de león. Tu avidez, como los dientes de león, siempre me dejan sin aliento. Siempre creí que mi abuela tenía dientes de león en el pelo. Era el viento del cáncer el que se los soplaba. Durante el vuelo de un solo diente de león se expande una vía láctea. Por Ever Quijano. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, gracias a todos aquí en Genio y Figura y a TV Mexiquense. Pues gracias a ustedes también en casa por acompañarnos. Síganlo en sus redes sociales. Hay que estar muy atentos a qué se viene en este gran escritor. Nos vemos a la próxima. Gracias, Ever. Gracias.